3. Los protozoarios son organismos unicelulares microscópicos que desempeñan funciones clave en los ecosistemas del suelo. Representan una parte fundamental de la cadena trófica en el suelo, al ser consumidores de bacterias y otros microorganismos. Los protozoarios presentan diversas formas y tamaños y su estructura les permite adaptarse en ambientes complejos en el suelo. Son organismos móviles, algunos de ellos se desplazan por cilios o flagelos. Su ciclo de vida y capacidad de reproducción son esenciales para mantener el equilibrio biológico en el suelo, el cual brinda una importante estabilidad en ello. Los protozoarios cumplen un rol importante en el ciclo del nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Al alimentarse de bacterias, los protozoarios liberan nitrógeno en formas más accesibles para las raíces de las plantas, como el amonio. Este proceso ayuda a reducir la dependencia de fertilizantes químicos y a mejorar la eficiencia de los nutrientes en el suelo, lo cual es beneficioso para el medio ambiente y la agricultura sostenible. Además de reciclar nutrientes, los protozoarios contribuyen a la estructura física del suelo. Su actividad de movimiento y su proceso de alimentación favorecen la formación de microagregados en el suelo, que mejoran la porosidad y la aireación. Esto es fundamental para las raíces de las plantas, ya que un suelo bien estructurado facilita la penetración de las raíces y de la retención de agua, elementos claves para una producción agrícola eficiente. La diversidad y abundancia de protozoarios en los suelos nos indica calidad y salud. En un suelo sano, la probabilidad de que exista mayor diversidad de protozoarios es mayor que al contrario de suelos contaminados, pues la probabilidad va a reducir. Esto les ayuda a los agrónomos para que tengan un buen manejo de estos microorganismos que ayudan al manejo de un suelo sano. La mayoría de los protozoarios en los suelos son benéficos para la agricultura, aunque existen algunas especies que pueden actuar como patógenos. Estos protozoarios patógenos pueden causar enfermedades en las plantas, especialmente en las condiciones desfavorables de manejo del suelo. Por eso es esencial
para los agricultores y agrónomos comprender las diferencias y adaptar prácticas que favorezcan a las especies beneficiosas mientras se controlan los patógenos en el suelo. En los últimos años, los protozoarios se han utilizado en prácticas de bioremediación, un método ecológico para la descontaminación del suelo. En este proceso, los protozoarios ayudan a descomponer y neutralizar contaminantes orgánicos, como pesticidas y metales pesados. Esto mejora la calidad del suelo y facilita la recuperación de terrenos para fines agrícolas, ofreciendo una alternativa sostenible a los métodos de limpieza convencionales. La interacción entre protozoarios y plantas es compleja. Las raíces de las plantas emiten compuestos que atraen a ciertos protozoarios, favoreciendo una asociación mutualista. Esta asociación permite que las plantas obtengan nutrientes adicionales como el nitrógeno, mientras que los protozoarios se benefician del carbono liberado por las raíces. Estas interacciones es un ejemplo de cómo el suelo actúa como un ecosistema independiente. Los cambios climáticos extremos afectan directamente a la población de protozoarios en el suelo. Factores como la sequía, las altas temperaturas y la degradación son algunas de ellas, que disminuyen la diversidad y la abundancia de los mismos, comprometiendo sus funciones ecológicas. El manejo de estos microorganismos y la adaptación de prácticas agrícolas son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático en la productividad agrícola. Los protozoarios son una parte esencial del ecosistema agrícola. Su papel en la fertilidad del suelo y en el reciclaje de nutrientes subraya la importancia de incluir en el estudio de estos microorganismos. En la agronomía, a medida en que la agricultura avanza hacia unas prácticas más sostenibles, el uso y el manejo de los protozoarios ofrecen un gran enfoque prometedor para mejorar la salud del suelo y, en última instancia, la seguridad de los alimentos. A veces, los mayores secretos de la Tierra se encuentran en los lugares más pequeños. En este laboratorio exploramos las profundidades de los microorganismos que habitan nuestros suelos, que son invisibles a simple vista. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los protozoarios. Estos diminutos seres que dan vida a la Tierra, nos preguntamos, ¿qué papeles juegan en la agronomía? ¿Estos seres serán aliados o amenazas? Los protozoarios, esas criaturas unicelulares con formas cambiantes, son verdaderamente protagonistas del suelo. No tienen tamaño ni forma fija y sus movimientos son casi hipnóticos.
Aunque algunos consideran simples, son los mayores habitantes del suelo. En realidad, estos seres vivos tienen un rol vital en la salud de las plantas. Sus movimientos constantes y su actividad metabólica impulsan ciclos de nutrientes esenciales en nuestros campos. Además de facilitar nutrientes, los protozoarios ayudan a mantener la estructura del suelo. Cada partícula de tierra está rodeada de una comunidad microscópica y los protozoarios juegan un papel fundamental en la estabilidad de estas partículas. Con cada movimiento promueven una aeración del suelo y evitan que se compacte, algo crucial para las raíces de las plantas y por ende para tener una buena cosecha. Un suelo sano y rico en protozoarios. La presencia y variedad de estas criaturas nos da una señal clara sobre la salud de un terreno. En suelos contaminados o mal manejados, la población de protozoarios disminuye. Así, al monitorear estos pequeños habitantes, podemos diagnosticar problemas invisibles a simple vista y ajustar prácticas de manejo antes de que se conviertan en una crisis. No todos los protozoarios son nuestros aliados. Algunos pueden convertirse en patógenos, causando enfermedades en las plantas. Sin embargo, los protozoarios patógenos son relativamente pocos. La mayoría, especialmente aquellos que habitan el suelo, son benéficos. Pero conocer estas diferencias es vital para no caer en prácticas que eliminen a los aliados junto con los enemigos. En los últimos años, hemos aprendido a utilizar protozoarios para limpiar suelos contaminados, en un proceso conocido como bioremediación. Los protozoarios descomponen sustancias tóxicas y restauran la salud del suelo. Esta tecnología verde nos ha permitido recuperar terrenos dañados, ofreciendo una gran solución para enfrentar problemas de contaminación en diversos tipos de ambiente. La interacción entre los protozoarios y las plantas va más allá de los nutrientes. Estudios sugieren que las raíces de las plantas pueden atraer a ciertos protozoarios formando una alianza. Estas raíces emiten compuestos que estimulan a los protozoarios, quienes a su vez mejoran la disponibilidad de nutrientes. Es como si las plantas conocieran a sus aliados microscópicos y los llamaran para su propio beneficio. En un mundo que cambia rápidamente, los
protozoarios también están en riesgo. Los cambios en temperatura, humedad y calidad del suelo impactan directamente su población. A medida que el clima se vuelve más impredecible, la estabilidad de los protozoarios en el suelo se tambalea, poniendo en peligro sus funciones ecológicas. Esto nos recuerda que lo delicado que es el equilibrio de la vida en el suelo. Los protozoarios son pequeños, pero sus efectos son grandes. En cada campo, en cada planta, su papel no puede ser reemplazado. Este laboratorio me ha enseñado que cuidar del suelo significa cuidar de ellos. En estos diminutos aliados, la agricultura no es solo una ciencia de cultivos y fertilizantes, es una ciencia de vida. Y en cada gramo de tierra hay todo un ecosistema que proteger y nutre lo que comemos. No es necesario simplemente fascinante. La historia de los protozoarios comienza en el siglo XVII, cuando el científico holandés Antoine van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la microbiología, observó estos organismos por primera vez utilizando un microscopio de diseño propio. Leeuwenhoek descubrió un mundo microscópico, desconocido. Entre los seres que observó estaban los protozoarios, a los que describió como animálculos. Este descubrimiento marcó el inicio de una nueva era en el estudio de la vida microscópica. En el siglo XIX, los protozoarios comenzaron a despertar el interés de científicos interesados en los ecosistemas del suelo. Investigadores de la época, como Christian Gottfried Eberhard, estudiaron estos organismos en muestras de agua y suelos, identificando su presencia en entornos terrestres y acuáticos. Sus trabajos iniciales sentaron las bases para comprender la diversidad y adaptación de los protozoarios y en el suelo marcaron el inicio de su estudio en la agronomía. Durante el siglo XX, la investigación en agronomía comenzó a revelar que los protozoarios no solo existían en el suelo, sino que jugaban un papel activo en el ciclo de nutrientes. Estos estudios de la época mostraron que estos microorganismos eran fundamentalmente para el ciclo del nitrógeno, un nutriente vital para el crecimiento de las plantas. Los protozoarios se alimentaban de bacterias liberando nitrógeno disponible para las plantas. Este descubrimiento cambió la manera en que los agrónomos entendían la fertilidad del suelo. Con el avance de la tecnología, los microscopios mejoraron
y los científicos pudieron observar mejor los protozoarios. Con mayor detalle, durante la década de 1970 los investigadores utilizaron técnicas de microscopios avanzadas para estudiar la diversidad de los protozoarios en los suelos y agrícolas. Con el avance permitieron entender la estructura y el funcionamiento de estos organismos en el suelo y descartaron su importancia en el mantenimiento de suelos saludables y fértiles. En las décadas de 1980 y 1990, el estudio de los protozoarios dio un giro hacia su uso como indicadores de salud del suelo. Científicos descubrieron que la abundancia y diversidad de los protozoarios en el suelo podían reflejar la calidad del ecosistema. Así, los agrónomos comenzaron a utilizar como una herramienta para evaluar y monitorear la salud de los suelos agrícolas, especialmente en sistemas intensivos de cultivo. La Revolución Verde, un periodo de gran incremento en la productividad agrícola. También generó impactos en los protozoarios del suelo. Durante este tiempo, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas alteró la población de estos organismos, afectando los ecosistemas del suelo. Fue en este contexto que los agrónomos se dieron cuenta de la importancia de estos organismos en el equilibrio del suelo y de los riesgos de una agricultura intensiva sin un manejo adecuado de la microbiota. En la década de 1990 y principios del 2000, el auge de la agricultura ecológica trajo un redescubrimiento de los protozoarios y otros microorganismos del suelo. Los agricultores ecológicos comenzaron a valorar los protozoarios como parte de un ecosistema autosuficiente que podía reducir la dependencia de insumos externos. Este enfoque volvió a poner a los organismos en el centro de la discusión sobre sus suelos fértiles y sostenibles. En los años 2000, los protozoarios comenzaron a utilizarse en prácticas de bioremediación. Al ser capaces de interactuar con sustancias tóxicas, los protozoarios se mostraron ser aliados valiosos en la limpieza de suelos contaminados. Este uso biotecnológico permitió aplicar sus capacidades naturales para descomponer sustancias peligrosas, lo que abrió un nuevo campo de estudio en la restauración ecológica de tierras degradadas. ¿Ya? En la última década, los protozoarios han sido estudiados en el contexto de los cambios climáticos. Los efectos de fenómenos climáticos extremos como el aumento de la temperatura y las sequías afectan a estas poblaciones de protozoarios. En consecuencia, la fertilidad de los suelos, los agrónomos actuales investigan cómo las prácticas de manejo pueden proteger a estos microorganismos, esenciales en el clima cada vez más inestable.
Hoy en día, los protozoarios son valorados como una parte importante integral de la agronomía. Su estudio y manejo han evolucionado desde simples observaciones microscópicas hasta aplicaciones avanzadas en biorregeneración, salud del suelo y sostenibilidad agrícola. En el futuro, la investigación continuará explorando su potencial, adaptándose a unas nuevas técnicas tecnológicas y enfrentando los desafíos ambientales con el objetivo de construir una agricultura resiliente y respetuosa con los ecosistemas naturales. En lo profundo de cada puñado de tierra yace un ejército de guardianes invisibles, con un susurro ancestral. Los invocamos hoy, protozoarios, seres minúsculos que han custodiado el equilibrio de la tierra desde tiempos inmemoriales. Hoy desvelaremos sus secretos, exploraremos su reino escondido y descubriremos el poder que yace en el suelo, bajo nuestros pies. Bienvenidos a la tierra de los protozoarios, un universo oculto donde cada grano de tierra es un universo bastante grande y vasto. Criaturas microscópicas que se desplazan como guardianes de un reino mágico, enfrentando desafíos y cumpliendo un papel fundamental en la vida de las plantas. En sus cuerpos llevan el poder de transformar el suelo en alimento y preservarlo. ¿Qué secretos tienen para nosotros estos seres celestiales? Los protozoarios son guerreros que luchan en el ciclo eterno del nitrógeno. Con cada movimiento liberan nutrientes ocultos, pequeñas ráfagas de energía que las plantas necesitan para prosperar. Sin su ayuda, el suelo sería un desierto sin vida. Ellos toman el nitrógeno y lo transmutan, convirtiéndolo en el alimento vital de los reinos vegetales. Así, cada protozoario es un alquimista en el que esta danza ancestral. Tres. Los protozoarios son los alquimistas del suelo, transformando cada partícula en algo nuevo y vital. A través de su constante movimiento y sus proezas químicas, los protozoarios rompen las cadenas de materia, liberando nutrientes para las plantas y creando estructuras en el suelo que como pequeños castillos de estabilidad. Sin estos alquimistas, el suelo perdería su magia, su estructura y lo más importante, su fertilidad.
Los protozoarios rodean cristales etéreos, símbolo de los nutrientes y minerales que reciclan constantemente. En cada uno de sus movimientos unen el pasado con el futuro, transformando los viejos en lo nuevo. Así mantienen la vida en un ciclo continuo y regeneración. Como guardianes, no permiten que nada se pierda, y lo que alguna vez fue una hoja caída, renace como alimento esencial para otra vida. No todos los habitantes de este reino son benevolentes. Existen protozoarios oscuros, que son patógenos que buscan debilitar y enfermar a las plantas. Pero los guardianes benéficos se alzan para proteger el suelo, enfrentándose a estas sombras, para mantener el equilibrio. Esta lucha secreta entre luz y oscuridad ocurre cada instante bajo nuestros pies, una batalla eterna por el dominio del suelo. En las tierras afectadas por los residuos de nuestra era, los protozoarios benéficos se convierten en llamados purificadores. Es un proceso conocido como la bioremediación. Absorben y neutralizan los contaminantes que han amenazado su hogar. Son los purificadores del suelo, restaurando el equilibrio donde la vida estaba en peligro. Sin su poder, muchos suelos seguirían enfermos y estériles. Existe un juramento sagrado entre los protozoarios y las raíces de las plantas. Las raíces proporcionan alimentos a estos guardianes y ellos, a cambio, les entregan nutrientes vitales y protección contra las amenazas invisibles del suelo. Es un pacto de vida donde ambos se benefician y sostienen la existencia del otro. Esta es la verdadera simbiosis del suelo, una alianza invisible pero poderosa. Las tierras de los protozoarios enfrentan ahora un nuevo desafío: el cambio climático. Sequías prolongadas, temperaturas extremas y suelos cada vez más áridos ponen a prueba las resistencias de estos guardianes, pero aún se mantienen firmes, intentando conservar el equilibrio y proteger sus reinos. Esta lucha silenciosa es crucial para el futuro de los cultivos y de todos aquellos que dependen del suelo. Así, los protozoarios nos enseñan que no todo poder es visible, que a veces los guardianes más pequeños tienen el impacto más grande. Ellos son los portadores de la sabiduría del suelo, esa antigua energía que mantiene viva la tierra y permite que nuestra cosecha prospere. Es nuestro deber protegerlos y hacerles homenaje ya a su increíble labor, ya que mantienen el suelo fértil y próspero.
Bienvenidos al corazón de la microbiología agrícola. Hoy exploraremos el papel de los protozoarios en el suelo y su impacto en los cultivos. ¿Sabían que estos organismos microscópicos pueden ser tanto nuestros aliados como nuestros enemigos? Ellos están ahí, en constante actividad, trabajando en la sombra de la vida en el suelo. Estos diminutos organismos han existido durante millones de años. Son uno de los primeros habitantes del suelo y desempeñan un papel crucial en la formación de ecosistemas. Imaginen su mundo: humedad, oscuridad y compuestos orgánicos descomponiéndose. Un sistema invisible pero vital para los cultivos. Este ciclo es esencial para la vida vegetal. Los protozoarios consumen bacterias y otros microorganismos, y al hacerlo, liberan nutrientes en el suelo. Sin ellos, el ciclo de nutrientes se vería interrumpido y los cultivos no crecerían tan vigorosos. Es un proceso antiguo y eficaz que mantiene la fertilidad natural de la tierra. Doctor Isaac, ¿es cierto que algunos protozoarios pueden causar enfermedades en las plantas? Así es, algunos protozoarios son portadores de bacterias y hongos que pueden dañar los cultivos. Es como si fueran caballos de Troya, infiltrándose en el sistema de las plantas y librando enfermedades. En la agronomía moderna, estamos experimentando con bioinsecticidas y métodos de cultivo que controlen los protozoarios patógenos sin afectar a los beneficiosos. Es un equilibrio delicado y cualquier error podría impactar negativamente a la salud del suelo. Los protozoarios tienen un papel fundamental en la agricultura sostenible. Ayudan a reducir la necesidad de fertilizantes artificiales, que en exceso pueden dañar el suelo. Si aprovechamos sus beneficios correctamente, podríamos mejorar la productividad de los cultivos sin dañar el medio ambiente.
Entonces, es así que la biotecnología está explorando formas de manipular protozoarios para mejorar la absorción de nutrientes en las plantas o incluso controlar plagas de manera natural. Y esta es la revolución microscópica en la agronomía. Un futuro en los que los protozoarios sean aliados activos en nuestros cultivos. Los protozoarios, invisibles a simple vista, sostienen en gran parte la fertilidad de nuestros suelos y la salud de nuestros cultivos. Al comprender y proteger esos organismos, estamos garantizando el futuro de la agricultura. Ellos son los verdaderos guardianes de la vida en el suelo. Bienvenidos al laboratorio. Hoy exploraremos el mundo microscópico de los protozoarios y su impacto en la agronomía. Iniciemos nuestro viaje para comprender cómo estos organismos unicelulares influyen en el suelo y en la vida de las plantas. Los protozoarios son microorganismos unicelulares, eucariotas, que pueden habitar suelos, aguas y ambientes extremos. Miren, aquí tenemos una muestra del suelo que contiene millones de estos organismos invisibles. Los protozoarios participan en la descomposición de materia orgánica, transformándola en nutrientes disponibles para las plantas. Esta función es crucial para el reciclaje de nutrientes en suelos agrícolas. Al descomponer bacterias y hongos, los protozoarios liberan nitrógeno, fósforo y otros nutrientes esenciales para las plantas. Sin ellos, la fertilidad del suelo podría verse gravemente reducida. Los protozoarios tienen un papel fundamental en la agricultura sostenible. Ayudan a reducir la necesidad de fertilizantes artificiales,
que en exceso pueden dañar el suelo. Si aprovechamos sus beneficios correctamente, podríamos mejorar la productividad de los cultivos sin dañar el medio ambiente. Esto es fundamental para evitar que un tipo de bacteria domine el ecosistema del suelo. Al regular las poblaciones bacterianas, los protozoarios ayudan a controlar la propagación de bacterias patógenas que afectan las raíces de las plantas. Su papel protector es esencial para la salud de las raíces. Un suelo sano suele tener una abundante y diversa población de protozoarios. En suelos contaminados, los protozoarios pueden colaborar en procesos de biorremediación al transformar o degradar sustancias tóxicas. Esta función los convierte en aliados de la sostenibilidad agrícola. Algunas especies de protozoarios producen hormonas que pueden promover el crecimiento de las plantas. Los protozoarios también contribuyen a la fertilización biológica, al mejorar la disponibilidad de nutrientes. Podemos pensar en ellos como colaboraciones invisibles que enriquecen el suelo de forma natural. Uno de los retos es que muchos protozoarios son difíciles de cultivar y estudiar en condiciones de laboratorio. La falta de conocimiento profundo limita su aplicación en estrategias de manejo del suelo. Es fundamental estudiar cómo las temperaturas y la humedad alteran su papel en la agronomía. Avances en microscopía y secuenciación genética están permitiendo conocer mejor la diversidad de protozoarios. Estas tecnologías impulsan investigaciones innovadoras en el campo agronómico. La ciencia apenas comienza a descubrir el potencial de los protozoarios en la agricultura. Los protozoarios pueden ser clave en un futuro más sostenible.